Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo. Sí tendremos cambios, así que para conocerlos, esta noche nos da muchísimo gusto saludar a Manuel Toledo, un fiscalista. Muy buenas noches, Manuel, qué gusto saludarte. Hola María Elena, Romina, buenas noches, un gusto saludarles también, muchas gracias. Gracias, Manuel. Oye, pues parece ser que este 2026 sí hay ajustes en materia fiscal. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Fíjate que aunque se ha comentado que no hay reforma fiscal respecto a nuevos impuestos, sí lo hay, le decimos en la letra, para temas de cumplimiento fiscal en diversos asuntos que al final termina dando un impacto económico en los contribuyentes. Ya se ha escuchado en los medios, ¿verdad? Y en diversos foros, aquellas reformas que tienen que ver con el consumo de productos alimenticios que tengan pues cierta nivel de azúcar, cierto edulcorante, etcétera, y otros que tienen que ver, le llamamos a veces el impuesto al vicio, ¿verdad? Al alcohol, al tabaco, a una serie de artículos que antes se les podría llamar de lujo, que incrementaron en cuanto a montos por litro en el consumo, ¿verdad? En la venta de esos productos. Esos consumidores tendrán ese impacto económico en su bolsillo, ¿verdad? Hay ciertas reformas de ajustes, como por ejemplo, para las empresas que en estas épocas de situación económica, en recuperación y en análisis de continuidad en los negocios, pues a la Secretaría de Hacienda le hace un ajuste a la tasa de recargos, por ejemplo. Le incrementa un porcentaje muy fuerte que va del 1.47 mensual al 2.07 mensual, teniendo ya en el año una tasa del 24.84 para deudores del fisco. Entonces se dice prácticamente es como si obtuviera un crédito, ¿verdad?, del sector financiero. Lo que dice el SAT es si hay contribuyentes que se están financiando con el fisco, pongámosle una tasa similar a que como si estuvieran ajustándose o financiándose con el sector financiero. Así es que si hay deudores, habría que ajustar en su contabilidad ese adeudo con una tasa mayor de recargos. Otros temas que tienen que ver con la retención de salarios, por ejemplo, donde las empresas tendrán que hacer ajustes a sus sistemas contables, fiscales, para ahora introducir la adecuación a la tarifa de retención de personas físicas. La norma establece que durante un lapso de años donde más del 10% se muestra en inflación, donde hay una inflación de más del 10%, se tienen que ajustar las tarifas de retención para las personas físicas, y eso sucedió para el 26. Claro, hay un aumento al salario mínimo del 13% y el ajuste a las tarifas que le va a dar una tasa de impuesto mayor. Ese ajuste para quienes perciben salario mínimo sí termina recibiendo una cantidad mayor respecto a la que percibían hasta el 25. Así es que las empresas tendrán que hacer su ajuste a sus sistemas para introducir esa nueva tarifa y en su caso beneficiar a los trabajadores. En temas de contabilidad, amanece una reforma en el Código Fiscal para hacer una auditoría express que le llaman a los contribuyentes. Está muy enfocado y todo esto tiene que ver también, ustedes recordarán, un comunicado con el número 53/2025 que salió el 20 de octubre del 25, donde la Secretaría de Hacienda da a conocer los distintos criterios de programación de auditoría. Muchos de los conceptos que ponen allá y a quienes van a revisar ya grandes contribuyentes, a pequeños y medianos, y temas de comercio exterior, tiene que ver con temas de factureras, de CFDIs por actos que no son reales, inexistentes, o por empresas que no cuentan con activos, con personal para proporcionar un servicio, pero facturan. Todo eso en la práctica le hemos llamado materialidad. Todo el soporte documental que si no es una operación real, pues la Secretaría de Hacienda va a tomar acciones para dejar restringido el uso del certificado para facturar, certificado de sello digital. Y el perjuicio para quien recibe esas facturas, pues prácticamente ya no los voltean a ver. Les dicen, tienes 30 días después de que haga mi revisión de 24 días, por eso le llaman auditorías express, para que vayas y te corrijas y reverses la deducción, reverses el acreditamiento del IVA y te corrijas, señor contribuyente, que recibiste una factura por una operación que no es real.
Manuel, pero también se están tomando otras medidas que van a afectarnos a la población. En este caso, pues que las aseguradoras no van a poder acreditar deducciones de IVA ante el SAT. Esto se estima que podría tener un incremento en el precio de algunas pólizas de hasta 20%. Estas y otras medidas similares que, aunque como bien dices, no hay reforma fiscal, sí nos va a pegar fuerte en este 2026. Fíjate que eso de la aseguradora es un tema muy delicado. Francamente, aunque la aseguradora cobra una prima de seguros para poder pagar el día de mañana algún incidente, algún accidente, llámese siniestro de sus asegurados, ocupa y necesita el servicio de los terceros, que son las agencias, en el caso de talleres de autos, agencias de autos, los hospitales, dependiendo la rama del seguro que proteja. Eso es su erogación estrictamente indispensable para cumplir. Realmente se debería permitir el acreditamiento, pero con esto que aparece en la ley de ingresos, que también es todo un tema, no se reforma en particular las leyes específicas, como es la ley de impuesto sobre la renta, la ley del IVA, sino que a través de la ley de ingresos pasa estas adecuaciones y reformas como este caso. Sí es cierto, aceptó el sector asegurador que hasta el año 2024, ¿verdad?, se puede tener este acreditamiento. A partir del 25 ya no, de la manera que estarían pagando, y es cierto que el costo de ese no acreditamiento lo va a terminar pagando el consumidor. Hay muchos temas que en materia fiscal es el consumidor quien termina pagando, como el caso también de las adquisiciones por las plataformas digitales. Pero regresando a los seguros, sí es un tema que partamos del 16 de IVA, que ya no va a poder acreditar, hacia arriba, ya bien lo decías, hasta el 20% quizás o más, ¿verdad? Donde la aseguradora va a decir, bueno, pues si yo ya no puedo acreditar eso, estrictamente debiera ser un poco menos del 16, porque ese IVA que no puede acreditar se va a convertir en una partida deducible, y con eso pues el 30% del ISR al menos puede recuperar la deducción, y el 70 no. El 70 de ese 16 es el que debiera, en su caso, tener un impacto para el sector consumidor. Es un tema muy delicado. Francamente, creemos que esto no debiera estar así en la norma. Sí se les debería permitir a las aseguradoras que ese gasto estrictamente indispensable puedan acreditar el IVA bajo cualquier camino que pudieran erogarlo, ¿no? Pero es un impacto fuerte, verdaderamente es un impacto fuerte para el sector asegurador, pero más para el consumidor, que va a provocar que quizás menos personas se aseguren. Manuel, y entonces, con todo esto que nos planteas de ajustes, cambios fiscales, ¿cuál sería tu recomendación para las personas? Pues mira, hoy día el método esencial que ha tomado la autoridad para verificar el cumplimiento de obligaciones ha sido a través de la comparación de los FDIs que emiten los contribuyentes y lo que se declara. Recordarán que hay dos esquemas de pago, uno que es le llaman pago de el PUE y el PPD, pago de única exhibición, y el pago parcial o diferido, ¿no? Entonces la Secretaría de Hacienda va y revisa al contribuyente, le dice, oye, aquí emitiste 1000 comprobantes, ¿verdad?, que tienes tantos ingresos bajo pago de una sola exhibición, y pues no me declaraste los 1000, me declaraste 950. Hay una diferencia y me debes. Entonces, ¿qué debe hacer el contribuyente? Ya hacer una conciliación mensualmente de sus comprobantes que expidió y de los ingresos que está declarando bajo estos esquemas, y con los complementos de pago. Debe llevar un control los contribuyentes de eso para evitar que esas diferencias sigan apareciendo en la Secretaría de Hacienda. Luego, debe tener su expediente por todas las transacciones con toda la documentación soporte para mostrarle a la autoridad la materialidad y realidad de las operaciones. Si de repente aparece por ahí algún contribuyente que no está haciendo bien las cosas, bueno, pues evitar este tipo de operaciones con esos contribuyentes, porque puede arrastrarle un impacto negativo a las operaciones de los negocios en México. Ya no solo es quién está expidiendo un comprobante sin existir la operación, sino quién lo recibe y luego la relación de ese con otros. Entonces sí es importante que los contribuyentes le den una buena revisada todo el esquema de control interno que tienen para aprobar pagos, para contar con la documentación, contratos, documentación y demás que pueda soportar esa deducción y tener la evidencia de la famosa razón de negocios. ¿Por qué estoy haciendo esa operación? ¿Está dedicado y es específico para lo que hago como actividad?
o no. Saben ustedes que la Secretaría de Hacienda publicó unas tasas que le llamó tasas efectivas de acuerdo a los sectores de negocios. Bueno, pues como referencia sirve también verificar si se encuentra dentro de ese rango de contribución cada sector de negocios, si no, pues analizar el por qué no. Y bueno, pues estar listo ante cualquier auditoría que pudiera hacer en la Secretaría de Hacienda. Pues un tema de la mayor relevancia, vamos a estar bien pendientes y por supuesto que tú nos vas a hacer de muchísima ayuda para entender estos temas de la mejor manera. Muchísimas gracias como siempre y muy feliz año a Manuel Toledo. Él es socio de Impuestos y Servicios Legales de Proactive Tax and Legal. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Al contrario, y quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos con más información. Las finanzas en salud, dinero y amor. Y el tema de China ha dado y seguirá dando mucho de qué hablar. Continúa la polémica con Estados Unidos, pero sobre todo las presiones en contra de varios países para que apliquen aranceles e impidan el paso de muchos productos al continente. Pero ¿cómo está la situación de las importaciones a México? ¿Cómo está la situación de los muchísimos habitantes chinos que han llegado al país? Para platicarnos de esto, ya nos acompaña Sergio Huerta. Él es director general de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China. Muy buenas noches, Sergio. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Romina. Muchas gracias. Marilena, también buenas noches. Saludos, auditorio. Gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a ti. ¿Y cómo está la situación de las importaciones de China a México? ¿Cómo está el comercio? ¿Hay algún tema que se pueda complicar en este año? Mira, Romina, creo que hay que partir de la idea de que es muy temprano en el año, ¿no? Sabemos que a partir del 1 de enero del 2026 entraron en vigor el aumento a estas 1,463 fracciones que determinó el Congreso de la Unión, ¿no? Y subir los aranceles. Estos aranceles aplicaban a las mercancías que a partir de ese momento llegaban a puerto mexicano, ¿no? No importa si salieron antes o si salieron después de esa fecha. Entonces, hoy en día creo que estamos en un punto revisando apenas cuál va a ser el impacto real de los aranceles respecto de las importaciones que se tienen de países con los que no se tiene tratado de libre comercio, en este caso principalmente China. Lo cierto es que en estos productos de estos sectores sensibles que se busca una protección por parte del gobierno mexicano, pues tenemos que saber dónde está la sustitución de estas importaciones, ¿no? Porque tenemos una cadena de proveeduría de insumos y productos que vienen de estos países, incluido China, y que son esenciales para la producción nacional. Se discutía en las mesas del Congreso en su oportunidad sobre la existencia para la sustitución de importaciones con países con los que sí tenemos tratados de libre comercio o nacionales. No tenemos información nosotros de la Secretaría de Economía ni del Gobierno Federal sobre cuáles son estos mercados que están pudiendo proveer los materiales que buscarían que se sustituyeran, ¿no? Y que vienen de otros países con los que sí se tiene tratado. Pero las importaciones de China, pues, como bien saben, China mantiene una economía muy fuerte, ¿no? Y una participación muy activa en mercados muy estratégicos. No solo es lo que importa México, también es lo que importa Europa, lo que importa Estados Unidos. Entonces, pues China sigue haciendo negocios en el resto del mundo, incluido México, y estamos esperando a ver cómo va a ser más bien la afectación hacia las cadenas de valor en México respecto de los alzas de costos de productos que por el momento tienen que seguir llegando de los proveedores que ya se tienen. Sergio, muy buenas noches. Te saluda Marilena Vega. Si nos pudieras regalar una pequeña radiografía de la situación de China en cuanto a comercio se refiere, porque es bien sabido que México y China no cuentan con un acuerdo comercial todavía. Bueno, no, entre el gobierno, al menos públicamente o de la información que nosotros tenemos, no existen pláticas de tener un acuerdo de libre comercio con China, ¿no?
igual que sería con el caso de otros grandes países asiáticos que tienen altos niveles de producción y que sobrepasan muchas veces su consumo nacional y están proyectados hacia la exportación, ¿no? Entonces, si bien las medidas más bien que se han tomado en este caso se han dado en un contexto de protección nacional y dos, pues con miras al tema medular en México este año, que es la apertura y renegociación del TEMEC. Entonces, no hay pláticas, no tenemos nosotros información de que existan mecanismos de liberalización comercial entre ambos países, ¿no? China tiene acuerdos con algunos países en América Latina, ¿no? Con los que hace negocios, pero no es el caso de México y no vemos nosotros en el corto plazo que exista uno. Sergio, ¿y si nos podrías recordar cómo está la balanza comercial entre México y China y cuáles son los sectores que tienen mayor presencia, además de la automotriz, que han llegado muchísimas marcas al mercado nacional? Sí, México durante 2024, las cifras, para darte una cifra anualizada, exportó más de 9,000 millones de dólares a China, ¿no? E importó cerca de 125,000 millones de dólares en mercancías. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que creo que estamos en una excelente oportunidad de ayudar a revertir esto a través de las ventas hacia China, porque una parte importante, y queremos ahí ponerlo en la mesa de discusión, y lo hemos intentado hacer con los diferentes actores, no es que China compre poco. China es un mercado gigantesco. El tema es que tenemos que tomar decisiones estratégicas a nivel comercial, a nivel empresarial, para poder hacer una proveeduría de bienes mucho mayor a China, ¿no? Esta balanza comercial, si bien es cierto que es mucho más grande, ¿no? Casi 13 veces lo que importamos que lo que exportamos. También hay que ver el tamaño de las economías. Una ciudad pequeña en China te dicen, mis ciudades pequeñas somos 20 millones. Aquí estás hablando de la urbe de la Ciudad de México con la zona conurbada. Entonces, nuestros sectores productivos tienen también gran valor en la integración de productos finales. Entonces, no veamos la diferencia comercial como una pérdida para México, porque nosotros obtenemos también bienes de producción que nos permiten formar mejores productos para exportación o mercado interno. Sergio, ¿cuál será la estrategia por parte de China para seguir avanzando de frente a todos estos cambios internacionales, sabiendo que es una de las dos principales economías a nivel internacional? Bueno, nosotros creemos que China está creciendo mucho con base en inversión en otros lugares, ¿no? China tiene un mercado de producción que supera su consumo interno y se dedica a la exportación, ¿no? Entonces, estas cadenas, no vamos a hablar de cómo China va a crecer, porque China sigue creciendo por sus relaciones comerciales, por toda la producción que tienen y todo lo que exportan y todos los recursos materiales que tienen internamente, ¿no? Lo que tenemos que ver es cómo vamos nosotros como países que tenemos relaciones comerciales con China a trabajar con ellos para beneficiarnos de lo más que podamos de lo que nos tienen que ofrecer, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Europa, que está justo ahorita, el día de ayer acordó, por ejemplo, en temas de vehículos, que iba a tener un precio mínimo de venta y que si tuviera ese precio mínimo de venta ya no iba a pagar los aranceles que habían determinado anteriormente, ¿no? Hay mecanismos que se están dando a nivel global y en las diferentes regiones y países para entender que nos beneficiamos de muchas cosas que nos puede proveer China, como son tierras raras, como es otro tipo de productos o consumo de los bienes que le podamos exportar. Sergio, ante estas presiones de Estados Unidos y la puesta en marcha de aranceles en muchísimos productos, ¿no considerarías tú que se pueda afectar la relación entre México y China? ¿O que haya aranceles recíprocos, por ejemplo? China no ha dado, el gobierno chino no ha manifestado nada respecto de una aplicación de aranceles recíprocos. Lo hizo en algún momento en una forma muy general, pero después de que se adoptaron las medidas arancelarias en México, no hemos tenido nosotros algún conocimiento ni enterado de algún pronunciamiento de que vayan a existir este tipo de medidas ahora en el corto plazo. Creo que lo importante es para nosotros seguir viendo
esta relación con China y que haya muy clara respecto de los aspectos para la inversión, para la proveeduría de bienes, de materiales críticos para la industria nacional, ¿no? Entonces, si bien es cierto que no sabemos cómo va a reaccionar China en el mediano plazo, ¿no? Entendemos también que China, lo ha dicho muchas veces, somos un socio comercial y nosotros queremos trabajar de la mano con los diversos países, y creo que es una parte que México tendría que abrazar un poco más, porque las inversiones quieren llegar y lo único que piden es reglas claras y trato justo. Y creo que tiene que evaluar el gobierno mexicano. No cabe duda que China seguirá dando que hablar por ser uno de los principales jugadores en su economía a nivel internacional, así que Sergio Huerta, director general de la Cámara de Comercio y Tecnología China-México, esperamos mantener comunicación contigo y bueno, pues seguir platicando de esto y muchos temas más. Gracias y buenas noches. Claro que sí, saludos a su público y les recordamos que la Cámara de Comercio y Tecnología México-China estamos aquí para promover cooperación, inversión y competitividad para México. Vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud, Dinero y Amor. Y a una amiga y servidora, Romina Román, no nos resta más que desearles salud, dinero y amor. Salud, Dinero y Amor con María Elena Vega y Romina Román. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.